¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a todas las personas hispanohablantes que siguen este podcast. Muy buenas tardes en Chandrila. Yo soy Marcos, psicólogo en Coruscant, y como siempre analizo la psicología y hoy un poco de filosofía alrededor de Star Wars. Star Wars, si lo traducimos al español, es la guerra de las galaxias, algo implícito que ha habido desde el contenido uno hasta la actualidad, es guerra. Siempre hago este análisis de que hay una guerra interior, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, el descubrir tu potencial, el viaje del héroe, ser mejores y el conflicto externo. Star Wars, más allá de la ciencia ficción, nos presenta en una galaxia muy muy lejana, ahora en dos, con Peridia, nos presenta una realidad en la que nos podemos espejear, porque está construida como un mito. Hoy quiero analizar y sobre todo comparar cómo el lenguaje es tan importante, porque podríamos suponer que la rebelión son los buenos, porque quieren acabar con los malos, pero hasta qué punto los buenos tienen permitido hacer ciertas cosas que ya están en esta zona gris de violencia, de terror, terrorismo, como So Guerrera, para alcanzar lo que quieren hacer. ¿Hasta qué punto el fin va a justificar los medios? ¿Y hasta qué punto los buenos realmente son los buenos? Queda claro que el imperio son malos, opresores, violentos, vulneran los derechos y que pues toca hacer algo. Incluso filósofos como Sartre dice que es nuestra responsabilidad luchar por nuestra libertad. Entonces voy a profundizar bastante en la rebelión. Y por otro lado, pareciera que a grandes rasgos las secuelas, por lo poco que nos presentaron, pareciera que es una copia de la trilogía original. Pero realmente si profundizamos, la resistencia tiene una implicación muy diferente porque no se están rebelando contra un poder ajeno, como pasa con el imperio, sino aquí es más de resistir, de soportar e incluso hacer esto frente a la nueva república, no frente a los malos. Entonces, a ver, vamos por partes y vamos analizando un poco en este episodio que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y dije, hoy con una buena taza de caf, con mi taza que dice poder, siempre el poder es lo que está detrás de los conflictos. Hay alguien que lo ejerce, alguien que se ve oprimido por el poder. Vamos a hacer este análisis y vamos a empezar con la rebelión. A ver, la rebelión queda clara, ¿no? Surge de la lógica de que hay un punto de partida y el punto de partida no me gusta. La realidad actual en la que estoy, quiero que haya un cambio. Me voy a rebelar, no lo puedo hacer solo, pero me doy cuenta que lo puedo hacer de forma colectiva para tener mayor alcance, para cambiar el status quo. Hacía uno de los últimos episodios del podcast en donde reflexionaba por qué Ahsoka podía ser buena serie, porque cambia el status quo. La serie, el conflicto, la política de la galaxia es otra al inicio y después. No es una serie plain en donde únicamente profundizamos en lo horizontal, sino que verticalmente hace un cambio radical. Entonces aquí podemos ver que la rebelión es provocar un cambio con buenas intenciones en este caso, en donde hay un poder opresor y yo quiero cambiarlo. En la narrativa de Star Wars, en el canon, para ser exacto, podemos encontrar tres formas a grandes rasgos que nos han contado la rebelión. Una en la trilogía original. Acordémonos, en los 70, finales de los 70, inicios de los 80, conocemos una película de ciencia ficción y en esta película de ciencia ficción que va cambiando la forma en que se consume entretenimiento, porque imagínense, estaba Chewbacca, estaba R2, habían trajes como los Stormtroopers o Darth Vader que llamaban tanto la atención a los niños, las naves, y parecía que es una historia meramente de entretenimiento. Difícilmente en una historia de entretenimiento o de niños se podía meter a profundizar este tipo de dilemas éticos, morales, filosóficos sobre lo que revelarse. Pero bueno, en la trilogía original se nos presenta una historia en donde los malos literalmente hasta se juega con los colores, el negro, ¿no? La oscuridad están oprimiendo y pues toca a los héroes, a Leia, a Han, a Luke, totalmente arquetípicos, romper esta imperio, destruir esta mafia de poder y liberar a la galaxia. Meramente aventura, ¿no? O sea, es una parte en donde se nos presenta la aventura y lo atractivo que podría haber detrás. No se profundiza más y si se fijan, no es tan diferente lo que conocimos con la trilogía original con lo que conocemos con las secuelas. Son solamente la punta del iceberg en donde vamos viendo el conflicto en general, pero en estas megatramas y producciones, cada una en sus tiempos, no se profundiza en los conflictos que pueden haber. Entonces, la trilogía original, por un lado, hablando de la rebelión. ¿Qué otro contenido hemos tenido que hable de la rebelión? Pues evidentemente Rebels.
Una serie animada en donde podríamos suponer que tiene una narrativa mucho más familiar, más para niños, y lo es así, ya es totalmente de Disney. La primera temporada, incluso un poco de la segunda, ya un ritmo más familiar, pero después, en la tercera y en la cuarta, nos vamos dando cuenta que nos presenta lo sistémico de la rebelión. Porque pues, la tripulación del fantasma lo hacía de forma aislada, un poco como se daban a entender ellos mismos, y después termina la temporada 1 en donde se dan cuenta a través de Fulcrum, que nos damos cuenta que es Ahsoka, que existe un movimiento y una rebelión organizada, ¿no? Aquí se nos empieza a presentar, por ejemplo, la rebelión de Bail Organa, la rebelión un poco más diplomática que va llevando Bail en este punto de senaduría, de ayuda humanitaria que se profundiza con Leia. En la novela de Princesa de Alderaan se ve un poco cómo Leia descubre esto de su papá. Por otro lado, también tenemos la otra parte de la rebelión con Mon Mothma, que se va viendo que es un poco más política su rebelión, de ir juntando ciertas células aisladas, y también ahí se evidencia que hay diferentes tipos de rebelión, como puede ser la de Saw Gerrera, mucho más extremista. Se empieza a ver el entretejido que existe, sobre todo en la parte colectiva, porque anteriormente en la trilogía original veíamos 3 héroes haciendo aventura. Ahora vemos toda una estructura de diferentes ideologías. No se profundiza tanto en las ideologías, pero sí se visibiliza la interrelación que existe entre cada uno, y también incluso en este carácter todavía un poco aventurero de Rebels, las pocas posibilidades que hay de éxito, y cómo evidentemente es lo atractivo de ver la serie, termina en la mayoría de los casos pasando con éxito. Entonces en la rebelión se nos presenta un poco más el ecosistema alrededor de la galaxia. Y finalmente, el tercer momento de la rebelión que conocemos con Star Wars es con Rogue One, y sobre todo últimamente con Andor, una parte muchísimo más oscura, en donde nos damos cuenta, primero, todo lo que se puede perder. A mí me encanta, es mi serie favorita de Star Wars, Andor, este discurso de Luthen Rael en donde dice, yo tengo que perder o perdí todo por luchar con la rebelión, y no me hace nada diferente la forma como estoy luchando contra el imperio. La diferencia es la causa, pero llega un punto en donde el armamento, construir, no sé, llegar a una guerra, la guerra nunca es la solución y nadie va a ganar, ¿no? Pero aquí se presentan estos tonos grises, esta oscuridad, este miedo. Mon Mothma, volvemos con Mon Mothma, pero conocemos todo lo que ella puede perder, su seguridad, la paranoia, la seguridad, el espionaje, cada una de estas mínimas cartas muy humanas, muy reales que hay a través de la rebelión. Y también con Rogue One, y seguramente con la segunda temporada de Andor, se profundizará en estos casos más terroristas, como Saw Gerrera, en donde los medios son sumamente violentos y es poco lo que los puede diferenciar del imperio. Evidentemente la causa, entiendo, pero aquí el punto es el fin justifica los medios. Entonces vemos aquí una rebelión muchísimo más compleja, mucho más gris, en donde se pueden perder más cosas y en donde empieza sobre todo ya una guerra. Vean qué diferente. Trilogía original Héroes, estructura y conexión de Rebels, y ahora con Andor y Rogue One, la parte gris. Y aquí me gustaría retomar un poco algunos principios filosóficos, que incluso estuve haciendo un poco de actualización de filosofía. La psicología y la filosofía van de la mano. Antes la psicología era una parte de la filosofía, hoy la psicología es una ciencia. John Locke. John Locke hacía ver que el gobierno es bastante idealista, su poder es menor que el de la sociedad, y el gobierno está para servir a la sociedad, y la sociedad es quien tiene la última palabra, y si el gobierno cuida nuestros derechos, pues la sociedad va a estar contenta. Pero si el gobierno no está cumpliendo nuestros derechos, la sociedad tiene el poder de removerlo. Eso suena muy bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando es un gobierno opresor? Cuando es un gobierno que violenta, pues aquí evidentemente se empiezan a complicar las cosas. Las teorías de paz, yo por mi profesión trabajo mucho temas de paz y teorías de paz, hacen ver que puede haber una paz directa, pero una paz indirecta, lo mismo que una violencia directa cuando hay algún tipo de opresión, o una violencia indirecta. Y aquí nos damos cuenta, sobre todo en un contexto tan complicado como el del Imperio Galáctico, en donde ya es tanta la violencia que el imperio ejerce, en donde no solamente es un gobierno con su ideología, que no tolera la diferencia, en donde no fomenta la diversidad, en donde realmente oprime y vulnera los derechos. Aquí hay un grado de violencia que incluso destruye comunidades y culturas
completas, planetas completos. Entonces, salir de este grado de violencia no se puede hacer únicamente por medios diplomáticos, no se puede hacer únicamente por conversación, se necesita físicamente la misma fuerza, la misma violencia para quitarlo. Y aquí, evidentemente, uno diría la violencia nunca es la respuesta, pero cuando hay tanta violencia detrás, tiene que haber violencia para quitarla. Es algo que no te van a enseñar en una escuela porque es más fácil decir la violencia siempre está mal, es blanco y es negro. Pero conforme vamos profundizando en nuestro raciocinio lógico, nos damos cuenta que, no sé, si me caí con mucha fuerza, pues bueno, está la misma fuerza para levantarme, ¿no? Entonces aquí se hace ver que existe cierto grado de responsabilidad para activarse. Y es lo que les decía de Sartre, de Jean-Paul Sartre, en donde él decía que los seres humanos tenemos la tendencia a la libertad, es nuestra responsabilidad conseguirla, y si no tenemos la libertad, tenemos que hacer todo por conseguirla. Entonces Sartre justificaría muy bien lo que pasa en Andor, ¿no? Y decir, pues ni modo, nosotros tenemos que apostarle a estos bienes éticos, al bien mayor, al bien colectivo, y pues voy a empezar a movilizar realmente mi entorno para que así pase, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que la rebelión es literalmente revelar una nueva verdad, es revelar una nueva realidad, es provocar un cambio. Hay muchas teorías en donde se ve como una raíz cuadrada, en donde estoy aquí, un punto bajo, ¿no? Y quiero llegar acá, un punto alto. Lo ideal sería que el punto bajo al punto alto subiera en línea así recta, ¿no? O perpendicular. Eso sería lo real, pero no, sería lo ideal, pero no es lo realista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar como una raíz cuadrada? En lugar de subir, primero va a tener que bajar por todo lo que va a implicar de cambios, de resistencia, de pérdidas, de ir y tomando esta ideología para allá de abajo, incluso un punto peor del que estaba de punto de partida, y a poder llegar acá arriba donde se quiere llegar, ¿no? Por eso es como una raíz cuadrada. Entonces, pues la rebelión lo que busca es un cambio, es cambiar el status quo. Ok, dejemos la era imperial y vayámonos a las secuelas y la resistencia. Yo les decía, pareciera que la resistencia es idéntico a la rebelión porque lo que vemos es una trilogía sin ningún contexto político. Uno de los puntos que más se puede criticar de las secuelas es que no hay un trasfondo político. Realmente son buenas, están aisladas. Se nota que hay una falta de coordinación entre los directores, los escritores. Pasaron situaciones como la pérdida de Carrie Fisher, pero creo que va a pasar lo mismo que con la trilogía original, en donde son 3 películas que parecen aisladas. Evidentemente la trilogía original mucho más coherente en una sola narrativa que parece realmente una historia de 3 actos, más que las secuelas que son especialmente episodio 8, muy disruptiva de las otras 2, y de la nada se nos presenta un Palpatine, pero bueno, no me quiero extender, son cartas que quedan abiertas para hacer más análisis en este podcast. Pero aquí, hablando de la parte política, sobre todo en episodio 7, no tenemos más contexto y pareciera que la resistencia pelea contra la primera orden. Pero realmente lo que nos estamos dando cuenta desde que conocemos el Mandoverse, desde que nos estamos dando cuenta toda la trama que hubiera pasado con Rangers of the New Republic, nos damos cuenta que la Nueva República, bien intencionada, porque sabemos que Mon Mothma es bien intencionada, tiene tanto miedo, continúa con el miedo de haber luchado, de saber lo que se puede perder en una lucha, de saber lo terrible que puede ser si se lleva a un extremo, que empieza un desarme, que empieza un rol mucho más pasivo y que también muy seguramente lo que se nos va revelando con Mandalorian 3, pero sobre todo lo que vimos en Ahsoka, pareciera que hay algunos senadores de la Nueva República que están corrompidos, que tienen un conflicto de interés, que van a buscar un interés individual y que tal vez los remanentes imperiales en la sombra del imperio, en la sombra del el Consejo de las Sombras, perdón, mi alter ego, mi subconsciente me traicionó con uno de mis creadores de contenido favorito. En las sombras, el Consejo de las Sombras empieza a visibilizar que puede haber algún tipo de impacto directo con el Senado de la Nueva República. Y aquí entonces, lo que parece ser, y el nombre lo dice, revelarse en la trilogía original es revelar, cambiar, buscar algo diferente. Resistir no es buscar algo diferente, al revés, es mantener lo que eres. Resistir es sinónimo de soportar y soporten, de aguantar, ¿no? Entonces voy a resistir ante esta corriente que no me lleva de alguna forma. La resistencia incluso conlleva cierta ideología pacifista. En nuestro mundo, si entendemos la resistencia, por ejemplo, podríamos pensar en Mahatma Gandhi, que tuvo una resistencia pacifista a través de una desobediencia, ¿no? Y es una forma de causar, sí, un tipo de movimiento, de cambio, tal vez una rebeldía, pero realmente es una resistencia.
Entonces la resistencia lo que busca no es hacer un golpe de estado como tal. La resistencia lo que busca es regresar a los orígenes. Entonces, si vemos esa definición, que la resistencia no busca un cambio externo, sino regresar a la realidad, a la verdad interior, entonces es resistencia no contra la primera orden, porque contra la primera orden ya es el caos, ya es el conflicto, ya en ese momento de crisis, pues ya toca evidentemente rebelarse. La resistencia se rebela contra la primera orden, pero contra la primera orden la resistencia no está soportando, no está resistiendo, porque es muy pacifista. La resistencia es contra la nueva república, porque la resistencia es aguantar, es regresar, es reflexionar, es dialogar, ¿no? Entonces, toda la filosofía de la resistencia, que existen novelas como Líneas de Sangre y que seguramente se seguirá profundizando en la temporada 4 de Mando, en la posible potencial temporada 2 de Ahsoka y en la película o trilogía de películas de Filoni, se profundizará en cómo la resistencia es contra la nueva república que notamos que no coincide mis ideales. Vemos a Hera Syndulla en donde se ha estado rebelando muchas veces contra fuerzas opresoras. Aquí no hay una fuerza opresora con la Nueva República, pero ella tiene que resistir. Vemos a Leia que empieza ya desde los tiempos de Ahsoka a generar este movimiento de resistencia, incluso pareciera contra Mon Mothma, porque no son contrarias a la resistencia. La resistencia es recordar lo que estoy haciendo, recordar hacia dónde lo llevo. Creo que es muy importante visibilizar estos dos diferentes puntos en donde la rebelión es unirse buscando un cambio y la resistencia tal vez es el cambio, pero llevarlo al interior. Regresar, que yo voy a ser congruente con mis principios, aunque todo el contexto se esté yendo a una diferente perspectiva. ¿Qué te ha parecido este contenido? Más filosófico, más reflexivo, más político, pero que realmente refleja cómo nuestra sociedad, si se fijan, esto puede tener mucho sentido. Hoy estamos viviendo en un mundo con unos conflictos bélicos en diferentes regiones. Terrible. A mí me cuesta realmente entender y lo que veo en las noticias me parte el alma y digo, ya no veo igual Star Wars porque sé lo que hay detrás de una guerra, sé lo que hay detrás de un conflicto bélico. Pero aquí el punto es entender la parte narrativa de que Star Wars no es un punto idealista que quiero alcanzar, sino es tengo una historia en la cual me puedo identificar y puedo reflexionar sobre ciertos principios. Y conceptos como la guerra toman otra magnitud cuando me doy cuenta de lo que eso puede conllevar. Una guerra externa de ideologías, política colectiva, de rebelarse y de resistir, y una guerra interna hacia mi propia individualidad. Gracias. Si te gusta este contenido y lo estás viendo en YouTube, gracias por ahorita ver que estás suscrito. Saben, este video llega a mucha gente, pero la mayoría de la gente es gente que no está suscrita. Entonces, si llegaste a este punto, suscríbete, activa las notificaciones. O si lo estás viendo, oyendo en Spotify o en algo más, gracias por darle like, por valorarlo positivamente. No les cuesta nada, no es para mí, sino es más para pequeños creadores de contenido como yo que vamos empezando. Eso nos ayuda a que el algoritmo llegue a más personas. Gracias también a la gente que sigue este contenido de Psicólogo en Coruscant en Instagram, en donde voy diario. Bueno, ahora ya no diario, pero por año y medio fue diario, después tuve una hija y me es mucho más difícil conciliar mi balance de vida personal y profesional, pero bueno, sí estoy cada semana subiendo análisis, van más de 500. Cuéntenme qué les pareció, quiero leerles, quiero llevar este tipo de reflexiones, no a levantarnos en armas, pero sí a pensar en ideología y sobre todo el manifiesto Nemik, que de eso hice un episodio hace tiempo, que se presenta la ideología detrás de los movimientos y que muchas veces vienen detrás de jóvenes, ¿no? Y eso es parte de lo que nos hace a todos ser parte de Star Wars, ¿no? A final de cuentas es mucho más fácil estos temas si los vemos desde una perspectiva muy, muy lejana, así los hablamos en primera persona. Hasta aquí, Marcos, psicólogo en Coruscant. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.